En medio de la Guerra Fría, el mundo no solo se dividía en dos bloques, también se libraba una guerra invisible, donde unas pocas personas cambiaban el destino de millones. Aldrich Ames prácticamente nació dentro del mundo del espionaje. Su padre trabajaba para la CIA y él siguió el mismo camino, pero nunca fue un agente brillante. Tenía problemas económicos, bebía demasiado y su carrera estaba estancada. Todo cambió en abril de 1985, cuando caminó hasta la embajada soviética en Washington y entregó un sobre. Dentro, los nombres de dos agentes de la KGB que trabajaban en secreto para Estados Unidos. El precio que pidió, $50,000. Pues solo el comienzo. Ames tenía acceso privilegiado. Como jefe de contrainteligencia soviética en la CIA, conocía exactamente quiénes eran los activos estadounidenses infiltrados en la Unión Soviética. Con ese acceso, organizaba reuniones regulares con sus contactos soviéticos, aparentemente como parte de su trabajo legítimo, de desarrollar fuentes. Nadie sospechó al principio. En esas reuniones entregaban documentos físicos, listas manuscritas y memorandos clasificados que sacaba de la sede de Langille, escondidos entre papeles de trabajo ordinarios. No robaba información menor. Listas completas de espías estadounidenses dentro de la Unión Soviética, identidades reales de agentes soviéticos que habían cambiado de bando, operaciones activas en curso con fechas y métodos, y redes completas de inteligencia en Europa del Este. Uno a uno, esos agentes fueron capturados, al menos 10 fueron ejecutados, otros simplemente desaparecieron. En Moscú, la KGB los arrestaba silenciosamente, sabiendo exactamente dónde encontrarlos, porque Ames les había dado hasta las direcciones. Durante 9 años siguió filtrando, y mientras tanto su vida mejoraba de forma inexplicable. Compró una casa de $500,000 al contado, manejaba un carro de lujo nuevo y pagaba las tarjetas de crédito de su esposa sin pestañear, demasiado para alguien con un salario de funcionario federal. Finalmente, en 1994 fue arrestado. Su condena, cadena perpetua. Un hombre que no solo traicionó a su país, sino que dejó a la CIA prácticamente ciega dentro de la Unión Soviética durante casi una década. Gordievsky, hijo de un agente soviético, creció creyendo en el sistema. Entró a la KGB convencido, pero la realidad lo cambió todo. Al presenciar la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968 y ver la represión interna del Estado, empezó a cuestionarlo todo en silencio. En 1974, mientras estaba destinado en Copenhague, tomó la decisión más peligrosa de su vida. Contactó al MI6 británico y ofreció sus servicios. Desde ese momento llevó una doble vida durante 11 años. De cara a Moscú, era un oficial leal y ascendente de la KGB, pero en reuniones clandestinas con sus manejadores británicos, organizadas con precisión quirúrgica, cambiando rutas, usando señales de reconocimiento y lugares de encuentro que rotaban constantemente, entregaba algo más valioso que armas. Entregó los procesos de pensamiento de la cúpula soviética, cómo interpretaban las acciones occidentales, qué los asustaba y qué los tranquilizaba. También entregó la Operación Ryan, un programa soviético de inteligencia diseñado para detectar señales de un ataque nuclear occidental inminente y que estaba interpretando ejercicios militares de la OTAN como preparativos reales de guerra. Despachos internos de la KGB que revelaban el nivel de paranoia dentro del Kremlin durante el gobierno de Reagan. Identidades de agentes soviéticos infiltrados en Europa Occidental, entre otras cosas. Gracias a su información, Occidente entendió que la URSS no estaba fanfarroneando, genuinamente creía que podría ser atacada. Eso permitió moderar el lenguaje diplomático y reducir tensiones en momentos críticos. Pero en 1985, la KGB empezó a sospechar. Lo llamaron a Moscú. Gordievsky sabía lo que eso significaba. El MI6 activó una operación de extracción de emergencia llamada Pimlico. Cruzó la frontera hacia Finlandia, escondido en el maletero de un coche diplomático británico, envuelto en una manta térmica para confundir los sensores de calor de los guardias fronterizos soviéticos. Al final, vivió protegido en el Reino Unido, héroe para unos, traidor para otros, pero clave para evitar una catástrofe global. Kim Philby no parecía un traidor.
Era inteligente, elegante y educado en Cambridge, el candidato ideal para el MI6. Y por eso fue perfecto. Había sido reclutado por la inteligencia soviética mientras aún era estudiante universitario en los años 30, parte del célebre Círculo de Cambridge, que no era más que un grupo de jóvenes brillantes seducidos por el comunismo. Pero a diferencia de muchos idealistas, Philby fue paciente, construyó su carrera con disciplina, ascendió metódicamente dentro del MI6 y nunca levantó sospechas. Su método era tan silencioso como letal. Tenía acceso legítimo a prácticamente todo. No necesitaba robar documentos ni usar microcámaras. Simplemente los leía, los memorizaba o los copiaba, y los pasaba a sus contactos soviéticos en encuentros que parecían reuniones sociales ordinarias. Durante años entregó operaciones de infiltración en Europa del Este antes de que comenzaran. Los agentes enviados eran capturados al llegar. Identidades de agentes dobles que trabajaban para Occidente dentro de la URSS. Estrategias y planes de inteligencia angloamericanos contra la Unión Soviética. Información sobre el programa nuclear occidental que llegó a sus manos mientras coordinaba con la CIA. Llegó a ser jefe de la sección antisoviética del MI6, es decir, el hombre encargado de combatir el espionaje soviético. Era el espía soviético más importante dentro del servicio británico. Las operaciones que él mismo aprobaba estaban condenadas antes de ejecutarse. Cuando finalmente las sospechas se cerraron sobre él, huyó a Moscú en 1963. Al final, vivió como héroe soviético, pero en realidad terminó aislado, alcohólico y lejos de todo lo que conocía. El espía perfecto con un final vacío. Vasily Arkhipov no era un espía tradicional, era un oficial naval soviético, pero en octubre de 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, su decisión valió más que cualquier operación secreta. A bordo del submarino B-59, a cientos de metros de profundidad en el Atlántico, la situación era desesperada. Llevaban días sin comunicación con Moscú. Los destructores estadounidenses los habían localizado y lanzaban cargas de profundidad para forzarlos a la superficie. El aire dentro del submarino era irrespirable. La temperatura superaba los 50 grados. La tripulación, agotada y aterrorizada, estaban convencidas de que la guerra había comenzado. El B-59 llevaba un torpedo nuclear a bordo. El protocolo soviético en ese momento era claro. Para autorizar su lanzamiento, los 3 oficiales de más alto rango debían estar de acuerdo. El capitán dijo sí. El comisario político dijo sí. Arkhipov, como segundo al mando de la flotilla, dijo no. Insistió con calma, en medio del caos y la desesperación en que debían subir a la superficie y confirmar la situación real antes de tomar una decisión irreversible. Se negó a firmar la autorización. Sin su voto, el lanzamiento era imposible. El submarino emergió. No había guerra. La humanidad no lo sabría durante décadas. Finalmente, vivió sin reconocimiento durante años. Décadas después, el mundo entendió que probablemente evitó una guerra nuclear con una sola palabra. Julius y Ethel Rosenberg eran una pareja aparentemente común en Nueva York, con ideas políticas alineadas al comunismo en una época en que eso aún no era un crimen, pero fueron acusados de algo que sacudió el mundo entero: pasar secretos nucleares a la Unión Soviética en plena carrera armamentista. Julius operaba como coordinador de una red clandestina de fuentes dentro del programa nuclear estadounidense. Su cuñado, David Greenglass, trabajaba como técnico en Los Álamos, el centro donde se desarrolló la bomba atómica, y fue su fuente principal. Julius recopilaba la información, la organizaba y la transmitía a sus contactos soviéticos a través de intermediarios, usando métodos clásicos de espionaje, como mensajeros, contraseñas de reconocimiento y documentos fotografiados. Se les atribuye haber facilitado esquemas técnicos del diseño de la bomba de implosión, el mecanismo clave de la primera arma nuclear, información sobre materiales utilizados en el programa Manhattan y datos sobre el estado de avance del arsenal atómico estadounidense. Esta información, según los historiadores, permitió a la URSS acelerar significativamente su propio programa nuclear, detonando su primera bomba en 1949, años antes de lo que los analistas occidentales esperaban.
Su juicio fue uno de los más polémicos del siglo XX, marcado por el clima de la histeria anticomunista del macartismo. Muchos cuestionaron si las pruebas eran suficientes, especialmente en el caso de Ete. Finalmente fueron ejecutados en 1953 en la silla eléctrica. Se convirtieron en símbolo del miedo, la política y la justicia cuestionada. Kuklinski era un coronel de alto rango del ejército polaco, integrado en el Estado Mayor del Pacto de Varsovia. Tenía acceso a los planes más secretos del bloque soviético, y lo que leyó en esos planes lo aterró. Los documentos eran claros. En caso de guerra con la OTAN, Europa del Este no sería defendida, sería el campo de batalla donde se libraría el conflicto nuclear. Polonia, Checoslovaquia y Alemania Oriental sacrificadas como zona de choque mientras las superpotencias decidían el destino del mundo desde lejos. Decidió actuar. En 1972 contactó a la CIA a través de un canal inusual. Dejó una carta en el parabrisas de un coche de la embajada estadounidense en Varsovia. Durante 9 años llevó una doble vida extraordinariamente peligrosa, en reuniones nocturnas, en apartamentos francos, en encuentros breves en estacionamientos, entregó a sus manejadores de la CIA planes detallados de invasión soviética hacia Europa Occidental, con rutas, timing y objetivos. También entregó estrategias de uso de armas nucleares y técnicas en territorio europeo, ubicación exacta de bases militares, depósitos de armamento y centros de mando, y también más de 35.000 páginas de documentos clasificados, fotografiados en secreto con una cámara que escondía en su uniforme. Gracias a Kuklinski, la OTAN conocía con años de anticipación exactamente cómo atacaría el Pacto de Varsovia. Pudo rediseñar su defensa, reposicionar fuerzas y preparar respuestas específicas. Cuando en 1981 su identidad estuvo a punto de ser comprometida, la CIA lo evacuó de urgencia junto a su familia. Finalmente, vivió en Estados Unidos protegido bajo identidad falsa, y con el tiempo pasó de ser considerado el traidor en Polonia a ser conocido como uno de los héroes más importantes de la Guerra Fría. La Guerra Fría no solo se ganó con misiles y ejércitos, se ganó y se evitó perder en habitaciones pequeñas, con documentos fotografiados a escondidas, en maleteros de coches diplomáticos y con una sola palabra dicha en el momento justo. Estas personas cambiaron el mundo, pero casi nadie lo supo. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final, significa mucho para mí. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo. Esas 3 cosas me ayudan un montón a seguir trayendo este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.